Última hora en COPE. Estar informado. Muy buenas noches. Y en Colombia son las 7 de la tarde. Ahí los servicios de emergencias buscan sin descanso debajo de los escombros para localizar algún signo de vida. En una carrera contrarreloj, cuando han pasado 36 horas desde el terremoto que ha sacudido al país cafetero. Han muerto al menos 240 personas, es lo que dicen las autoridades locales, mientras el presidente colombiano de la Espriella cifra en 181 el número de fallecidos. Además, se habla de casi 2.600 heridos y al menos 195 desaparecidos. Por ahora no hay españoles entre los afectados, aunque el Ministerio de Exteriores intenta localizar desde esta misma mañana de martes a 164 compatriotas. Eso no quiere decir que estén afectados, sino simplemente que no han podido hablar con ellos, que no han podido ser localizados. La situación es tan grave ahora mismo que son los propios vecinos los que también están ayudando en esas tareas de rescate que te estamos contando. Es fácil de comprobarlo porque hay decenas de personas alrededor de los escombros y solo unos pocos, quizá 2 o 3, llevan casco de protección. Los demás van con gorras, capuchas, guantes de cocina, intentando colaborar como pueden. La imagen impacta mucho, se forman cadenas humanas que van transmitiendo el mensaje de unos a otros. Por ejemplo, este es el momento en el que anuncian una evacuación y van avisando para que se pueda facilitar la salida. La gente evacúa la zona de los escombros y segundos después la gente más cercana a esos escombros levanta los 2 brazos para pedir silencio. Reclaman silencio porque los rescatistas empiezan a gritar entre los cascotes para que escuchen los posibles supervivientes que alguien está intentando rescatarlos. Necesitan el silencio por si de repente lo escucha alguien que está debajo de las piedras. Escucha este momento. Si hay alguien ahí, hagan ruido. Es lo que los rescatistas imploran a aquellos que podrían estar debajo de los escombros. Bueno, esta es la imagen. La situación también, por cierto, es crítica en los hospitales y muchos de ellos están colapsados. Los profesionales sanitarios trabajan en unas circunstancias muy, muy difíciles. Así que, como te estamos contando, han muerto al menos 240 personas. Se prevé que la cifra pueda aumentar en las próximas horas, porque hay al menos también 195 desaparecidos a lo largo de esta madrugada, como estamos haciendo durante todas estas últimas horas en la cadena COPE. Te haremos la última noticia sobre ese terremoto magnitud 7.4 que ha sacudido a Colombia. Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado. Aquí en España, la ministra de Sanidad, Mónica García, sigue negando que haya un colapso sanitario en Ceuta tras el salto masivo de hace más de una semana. Dice que hay fuentes alarmistas que quieren sembrar miedo y confusión en la población. Esta es la respuesta de Mónica García a la carta que envió hace unos días el presidente del Colegio de Médicos de la Ciudad Autónoma. Enrique Roviralta advertía de una situación excepcional que ha derivado en una catástrofe asistencial. Respecto a los migrantes, la idea del gobierno ahora es reubicar a los menores con sus familias en Marruecos y devolver a los mayores a sus países de origen. Trabajan para ello, tal y como ha reconocido el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, tras reunirse con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. Que no arriesguen sus vidas, su dinero, su futuro en una aventura abocada al fracaso. Que quien entre irregularmente en Ceuta o en Melilla sepa, porque España y Marruecos trabajamos conjuntamente para ellos, que van a ser devueltos, que no van a poder alcanzar ni la península, ni el continente europeo, ni quedarse indefinidamente en Ceuta o en Melilla. Bueno, también estamos pendientes del incendio forestal de Riglos, en Huesca, que afecta ya a unas 4.200 hectáreas. La evolución es desfavorable, y el perímetro sigue sin consolidarse. Hay 8 pueblos desalojados, lo que significa que hay más de 400 personas evacuadas. En cuanto a Huelva, niebla, unas 700 personas siguen sin poder entrar en casa y el fuego ha quemado ya 25.000 hectáreas y en la zona trabajan más de 680 efectivos. Y en los deportes, Marta García le ha dado a España su primera medalla en los europeos de atletismo que se están celebrando en Inglaterra, Birmingham. Marta, segunda. Tiene la plata prácticamente ahora mismo en el bolsillo porque parece que la holandesa no aguanta. Va a Tocleticara para oro, claramente para oro. Va a aguantar en plata, va a aguantar en plata. Va a caer la primera medalla.
va a caer la primera. Pues así la española se ha proclamado subcampeona de Europa en los 5.000 metros después de una espectacular última vuelta. Marta García se ha colgado la plata y mejora el bronce que consiguió hace 2 años en Roma. Así lo ha narrado, como escuchabas, nuestro compañero de Barcelona, Gil, en el partidazo de COPE. El final de la carrera no hemos podido escuchar. Bueno, nosotros volvemos a las 3 de la mañana. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo. COPE, estar informado. Gracias por estar escuchando la radio, gracias por estar en COPE. Hoy quiero poner esta calle positiva con un arte muy español. Escucha. Flamenco a mi padre. ¿Cómo le gustaba? Y tengo la inmensa fortuna de poder compartirlo contigo en Poniendo las calles, perdón, pero le echo mucho de menos. No voy a poder. El taconeo sobre la madera, las palmas que están marcando el compás. Pepe, vuelve a ponerme un poquito de fondo la canción para que se note de todo lo que estoy hablando. Ese taconeo que suena sobre la madera, ¿no? Las palmas que están marcando el compás. Todo esto forma parte de la identidad del flamenco, que es un arte que exige mucha técnica. Sin embargo, en Sevilla hay una academia que ha decidido que el compás no entiende de límites. Se llama Flamenco Inclusivo y está al frente José Galán, que es bailador, que es director, subdirector, y que además convirtió pues una inquietud personal en un proyecto artístico y social. Y esta es la historia de una compañía que ha demostrado que el flamenco pues puede adaptarse a cualquier diversidad. La primera vez que una persona con diversidad funcional entró en el aula de José, pues no tenía un método, no sabía cómo transmitirle la fuerza y el duende. Lo que le sobraba era la intuición y también la voluntad. Y aquel día comprendió que la clave estaba, digamos, en encontrar la manera de transmitir el arte del flamenco con otros ojos. Claro, me di cuenta que también para subirse al escenario primero se tienen que formar, y entonces el proyecto también se convierte en algo más pedagógico y de formación, y eso es a partir del 2018, con la peculiaridad que no es solamente chicos con discapacidad intelectual, sino personas con todo tipo de discapacidades, con discapacidad física, con enfermedad mental. Tengo un montón de experiencia de tantos años y, por supuesto, el potencial tan inclusivo que tiene el flamenco, porque busca la verdad, la autenticidad, más que la perfección, otra cosa, ¿no? Entonces, pues maravilloso. Y entonces la academia abrió sus puertas a unos alumnos que llegaban con muchas dudas y con muchos miedos, y José lo que hace es explicar perfectamente que los primeros minutos en clase pues son fundamentales, que el mayor secreto no es tanto la técnica como la confianza, y esto es muy importante. Hay que escuchar el cuerpo, al cuerpo le tienes que escuchar, y hay que encontrar el propio ritmo dentro del compás. Yo creo que lo primero que tengo que hacer es como motivar, que la persona con discapacidad se dé cuenta de que sí lo puede hacer, porque eso es la inclusión a través del baile flamenco, que cada persona pues lo puede hacer a su forma y a su manera. O sea, si una persona va en silla de ruedas, por supuesto no se va a poder poner de pie ni zapatear, pero puede tocar las palmas, puede zapatear de otra forma, puede percutir la rueda de la silla de ruedas, puede hacer percusión corporal. Y es que con el tiempo, lo que empezó como una experiencia pedagógica se convirtió en una compañía. Ensayos, espectáculos con público y sobre todo una manera diferente de sentir el flamenco. Aquí José lo que está es recordando algunas actuaciones
en las que fue testigo de la transformación de su escuela en un centro de inclusión. La verdad que es muy importante, sobre todo porque son unas experiencias de historia de vida que vas conociendo. Yo creo que lo más importante y lo que más me llevo es eso, la riqueza y el enriquecimiento personal, además de profesional. Pero a nivel profesional también hemos conseguido cosas muy, muy importantes, porque por un lado está la escuela, ¿no?, que es para todas las personas, pero por otro lado está la compañía. Y la compañía, claro, la compañía sí empezó al principio, o sea, y tuvo una buena aceptación de la crítica en festivales de flamenco muy tradicionales o normalizados. Lola, por ejemplo, está formando parte de la compañía. Lola es ciega, pero claro, ahora también es bailaora. Y cuando llegó a Flamenco Inclusivo, pues es verdad que tuvo sus dudas y tiene toda la razón del mundo, ¿no? Tenía todo el derecho a tener esas dudas. Nunca había percibido el escenario de esa manera. Pero oye, hay que decirle ahora mismo a los ponedores que se animó a probar, ¿eh? Yo tenía 44 años y me llegó la retinosis pigmentaria y me quedé ciega. Fue un parón en mi vida porque no fui capaz de salir. Hasta que un día decidí ir a la ONCE porque pedí ayuda, ya por mí misma, cuando le quería poner límite a mi vida que ya no quería vivir. Y fui a la ONCE. Me abrieron un abanico de posibilidades y yo pues lo aproveché. Un día pues llegó José Galán a dar un taller de flamenco y ahí lo conocí y ahí comenzó mi historia en el 2017. Tienes que entender a Lola porque para ella el flamenco no nace desde la mirada, sino desde el sonido. El taconeo le está indicando el espacio. El taconeo para ella es fundamental. Por ejemplo, las palmas. Las palmas marcan la referencia. La respiración de José le indica el momento del giro, es increíble. Él me enseñó a sentir, me enseñó a escuchar, me enseñó a mirar mi interior, me enseñó a orientarme. Y esto lleva detrás mucho trabajo porque él todo me lo explica a través de audio y de WhatsApp. Y ahora yo lo tengo que plantear en mi mente y luego lo programamos y lo hacemos directamente mano a mano, porque él nunca me deja a mí sola. Y es que desde que Lola forma parte de la compañía, ella misma reconoce que su vida ha cambiado. Ya no solamente por las actuaciones, sino por la seguridad que ha ganado. Y eso es muy importante. Bailar le ha permitido ocupar un lugar que antes parecía inaccesible. Ya me doy valor a mí misma, a mi autoestima, a mi independencia, claro, a todo, porque es que luego ya te vas del escenario, vuelve a la vida real, pero arriba es un mundo completamente bello, divino, diferente. Hemos hecho maravillas con todos cuando hemos ido. Luego es muy bonito el compañerismo, la alegría que da cuando salimos fuera, cuando es todo va en un saco metido que es el corazón. ¡Qué maravilla! Pepe, ve poniendo de nuevo, por favor, esta musiquita hasta el final para que la podamos seguir escuchando aquí en Poniendo las Calles, porque tengo que decir que el flamenco inclusivo es todo un ejemplo de que el arte pues puede adaptarse sin perder su esencia, que el compás no excluye y que cuando se abren estos espacios aparecen historias que amplían nuestra manera de entender la cultura. Por eso ahora, en Poniendo las Calles, un día más, flamenco. Escuchas Poniendo las Calles. Con Carlos Moreno, El Pulpo. COPE, estar informado. Seguimos Poniendo las Calles en la cadena COPE, el programa líder de la madrugada en la radio. Gracias por echarnos un cable a entender que en la madrugada también pasan cosas bonitas, cosas interesantes y lo mejor de todo, alejadas de la política. Mira, hoy en este programa yo creo que es el momento perfecto para adentrarnos, digamos, en un Madrid que no sale en las postales, en un Madrid que no brilla, en un Madrid que no duerme, que guarda secretos bajo tierra y heridas abiertas en silencio, en pleno silencio. Esto es muy importante porque no es el Madrid de los turistas ni el de las terrazas al sol, no. Ese es otro Madrid, el que se respira en sótanos húmedos, en miradas esquivas, en recuerdos que duelen. Y lo quiero hacer de la mano de Toni Sánchez Bernal. Es un autor cojonudo. Es un guionista brutal y además es un realizador brillante que regresa a las librerías con una historia
que hiela la sangre. Atrapada en la oscuridad, de Editorial Planeta. Yo todo lo que edita Planeta me digo, cuidado aquí, que esto es una buena obra. Bueno, pues este thriller que tiene alma, que comienza con una escena imposible de olvidar, aquí resulta que la ejecución de una mujer frente a una comisaría nos deja a todos impávidos. Esa mujer llevaba 27 años desaparecida y ahí arranca un descenso vertiginoso a los infiernos, con dos protagonistas que arrastran más cicatrices que certezas, la inspectora Tania Bilbao y el novato Arturo Yanni. Tony nos guía por un Madrid sombrío, un Madrid real, donde el mal se esconde en lo cotidiano y la verdad cuesta demasiado. Y hoy ponemos las calles con él, sobre todo de las cosas que no se ven, ¿no? De los monstruos que no tiene cara, del precio de la justicia y sobre todo de cómo se construye una historia que te atrapa el alma y no te suelta. Así que prepárate, ponedor, porque esta noche, en Poniendo las calles, la oscuridad tiene nombre y apellidos. Son los de Tony Sánchez Bernal. Bienvenido, Tony, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por darme este espacio y estos minutitos. Me hace muchísima ilusión estar aquí. Principalmente por lo que has dicho, ¿no? Alejados de la política, porque hoy en día la política lo baña todo y qué bonito, ¿no? Qué bonito estar en esta especie de búnker donde se habla de cultura y vaya, para mí estar aquí a tu lado es un honor. Pues muchísimas gracias, Tony. Fíjate que en circunstancias normales yo te iba a haber preguntado si te afecta mucho apellidarte Sánchez. Imagínate, no quería empezar tan duro. Sí, imagínate, menos mal que tengo el apellido Bernal, ¿no? Pero al final el nombre lo llevas contigo, muestra claro, quién eres y no voy a renegar de él. Claro, tú no tienes culpa y tu padre mucho menos de que reniegues de él, efectivamente. Oye, Atrapada en la oscuridad, un thriller súper visual, muy ágil, digamos, ¿no? Con un fondo emocional potente, me lo he leído, ¿eh? ¿De dónde nace esta historia? Pues nace de estar durante muchos años tomando anotaciones dispersas, anotaciones que yo no sospechaba que se trataran de la misma historia. Yo llevaba desde hace años, pues, acompañándome con un personaje que me acompañaba, que era Arturo Yanni. Yo tenía en mente pues un personaje, un policía novato, idealista, recién llegado a homicidios, pero que le tocase también, además de investigar un crimen, pues investigar a sus propios compañeros amenazados por asuntos internos, pero yo no sabía ni qué caso de corrupción iba a investigar, ni qué crimen iba a investigar. Claro. Bueno, estaba ahí mi personaje persiguiéndome. Después tenía alguna que otra anotación, alguna escena suelta. Y un día, paseando por la Puerta del Sol, recuerdo que vi una papelera llena hasta los topes de pañuelos de papel manchados de sangre. Y pensé, ostras, qué imagen, ¿no? No sea nada malo, porque obviamente siendo en la Puerta del Sol ya hubiese estado la policía y demás. Claro. Pero pensé, imagínate que ahora alguien analizara esta sangre y fuese una mujer desaparecida. Y de repente todo hizo pum, 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 pum. Y me di cuenta pues que llevaba años anotando piezas del mismo puzzle y ante mí pues se descubrió todo un mundo muy extenso. No, es que esto atrapa desde el primer momento. Aquí hay que decirle a toda la audiencia, aquí, Tony, no se dice oyentes de radio, se dicen ponedores. Poniendo a las calles, la gente pone ilusión, pone esfuerzo y pone muchísima vida a esta madrugada. Hay que contarles a los ponedores que la novela, yo considero que empieza muy fuerte, ¿no? Porque eso de una mujer que es ejecutada frente a una comisaría y luego resulta ser alguien que llevaba 27 años desaparecida. ¿A ti qué te trajo de repente esa premisa? ¿Eso por qué sucede así? Yo no quería darle un respiro al lector. De hecho, me gusta lo que me dices porque me retrotrae a esa imagen de pensar que la novela es un tren en marcha y que cuando te subes a ese tren en la primera página ya no puedes salir, no te puedes bajar hasta la página 460, ¿no? Creo que hoy en día, los ponedores lo sabrán muy bien, tenemos muchas ventanas de entretenimiento. Las series, las redes sociales, los videojuegos y todas las ventanas están bien, ¿eh? Pero cada vez cuesta más enganchar al lector y bueno, pues me apetecía también para a mí probarme personalmente como autor, decir, quiero crear la historia con el mayor ritmo posible sin desprenderme también de la parte humana, ¿no? De las emociones. O sea, no quería hacer tampoco solo peripecias. Yo creo que lo más difícil a la hora de escribir una novela, tal y como dice Juanjo Millás, es combinar las peripecias con las reflexiones. Claro, si haces solo peripecias, sí,
puede ser muy entretenida, pero en cuanto cierres el libro lo olvidarás, y si haces solo reflexiones, pues igual se acerca más al ensayo. Entonces siempre conjugar ambos mundos me parece lo más complicado a nivel de autor, pero también, no nos engañemos, lo más gratificante, ¿no? Cuando estás ante el resultado final y pues sospechas pues que uno, aunque es súper enemigo, y a veces soy muy crítico conmigo, pero la verdad es que creo que aquí a mí me gusta mucho, la verdad estoy súper satisfecho del trabajo realizado. Sí, es verdad. Y lo estamos disfrutando. Fíjate que muchos ponedores todavía no han tenido el acceso al libro, a la obra, y es una muy buena obra para este verano. También te lo tengo que recomendar. Luego, los protagonistas, digamos, que son puro honor, ¿no? O sea, Arturo Gianni. Resulta que este tío es un inspector que está súper marcado por un pasado brutal. Luego está Tania Bilbao, que, bueno, es una leyenda dentro del cuerpo. Eso sí, con métodos poco ortodoxos, ¿no? Y una vida personal complicada. Siempre hay personajes que son un poco oscuros dentro del gremio y del cuerpo, ¿no? ¿Estos cómo los construyes? Fíjate que a mí me atraía mucho de este personaje Arturo Gianni, de un policía novato idealista que tuviera bien presente y que se obligara a recordárselo cada día que un policía es un servidor público y que entonces eso da una responsabilidad sobre los hombros de tener que ser pues intachable en lo ético. Y eso me gusta, ¿no? Porque para mí la novela negra es de alguna manera la actualización de la novela de caballería, y entonces pues visualizar a ese inspector de policía que es como un caballero andante de armadura reluciente, sí. me gustaba la idea de también demostrar lo difícil que es, ¿no? Hoy en día, con todos los grises que hay en nuestro mundo, y que, bueno, pues es muy difícil no traspasar algunas líneas. Pero me atraía ese personaje que se obliga a ser intachable éticamente, repito, porque es un servidor público. Claro. Es que tiene de todo el libro, es que tiene de todo. Es una novela que tiene muchísimas cosas. Por ejemplo, tiene un tercer protagonista. También la ciudad de Madrid es la protagonista, una de ellas, ¿no? Pero no el de las postales, sino es una muy real, ¿no? Los narcopisos, los túneles secretos, los históricos, los barrios de verdad, los auténticos. ¿Por qué ese retrato, Toni, tan detallado de la ciudad? ¿Por qué has estudiado tanto y lo cuentas tan bien en el libro? Yo soy un enamorado de Madrid. Yo soy de Tarragona, vivo en Madrid desde el 2014, aunque bueno, ya la había visitado anteriormente en alguna que otra ocasión. Y es una ciudad que a mí me acogió, me dio un abrazo, me ha dado una vida. Yo creo que es una ciudad maravillosa, a mí me encanta, soy un enamorado de Madrid, y de alguna manera yo creo que se ha traducido este amor a estas páginas, ¿no? Que están impregnadas pues de este cariño, sobre todo hacia sus contrastes, porque para mí una de las cosas más bonitas de Madrid son los contrastes que tiene, y también quería mostrar esto, ¿no? Porque para mí la novela negra es el género idóneo para mostrar este abanico de grises, porque vivimos en un momento histórico en el cual hay mucha gente empeñada en decirnos esto es blanco o esto es negro. Pero no, la vida está repleta de grises, tú lo sabes, yo lo sé, y los ponedores también. Entonces, pues, bueno, quería mostrar estos grises y también, obviamente, traducirlo a imágenes espaciales del espacio de lo que compone Madrid, ¿no? De que existen las 4 torres, por supuesto, pero casi al lado, hay un barrio muy humilde, ¿no? Claro. Entonces, mostrar estos contrastes, también hacer un poco de denuncia, porque, por ejemplo, lo que has nombrado de los narcopisos es un drama inmenso, porque cuesta mucho desmantelar un narcopiso. En cuanto se desmantela, pues te abren uno al lado. Claro. Y la gente vive realmente al lado de narcopisos, y eso es un conflicto inmenso. Yo tengo amistades, varias de hecho, que han tenido que cambiar de residencia, incluso sus comercios, sus pequeñas tiendas, pues por eso, porque coincidían con un narcopiso. Y claro, yo he visto, ¿no?, de ir a visitar a una amiga a un taller de cerámica y al lado, en la misma puerta, pues 2 personas pinchándose. Claro, y al lado también un colegio infantil, o sea que realmente hay imágenes muy duras en Madrid, también en otras ciudades, no son solo exclusividad de la capital, por desgracia. Pero no ponemos el foco en eso. Sí, de vez en cuando hay algún reportaje, pero no queremos ver, ¿no?, esa problemática que existe. Y sobre todo que al final también la novela intenta reflexionar sobre qué es la justicia, y hay cierta sensación en la sociedad de impunidad. Y claro, es como, no podría ser más
más ágil esto de hacer frente a los narcopisos. No, pero es que estamos en una sociedad del bienestar. Sí, yo lo entiendo. Si no quiero que se me malinterprete, que no quiero hacer una guerra sucia. Pero claro, a veces cuando estás a pie de calle, ante estos dramas humanos de gente que vive en la misma calle de un narcopiso, sí que te preguntas, ¿no habría manera de agilizar un poco esto para quitar un poco esa sensación de impunidad que ante ciertos crímenes que hay en la sociedad? Sí. Bueno, cuando tú ibas a ver a tu amiga, ahí a ver la cerámica, a vivir la cerámica, y veías el narcopiso y veías esa realidad, te preguntabas, ¿pero esto cómo puede estar aquí? O sea, ¿cómo puede estar en marcha esta fábrica del mal, ¿no? Y a lo mejor pues ni siquiera pues o se tiene conocimiento, o si se tiene conocimiento se mira hacia otro lado porque por lo que sea es malo moverlos de ahí para que no lleguen a otro sitio. No tengo ni idea. Pero, por ejemplo, en el dossier de un libro, de este en concreto, que es como la carta de presentación, ¿no? La tarjeta de presentación de una nueva obra, pues se menciona Tártaro, que aquí lo que nos cuenta es que es una prisión que está oculta bajo la capital. Yo quiero saber aquí, Toni, cuánto hay de realidad y cuánto hay de ficción en ese universo subterráneo que has creado, porque te estás basando seguramente en muchísimas cosas que son reales. Todas las localizaciones que se nombran en la novela del mundo subterráneo de Madrid son reales, existen. Algunas simplemente son suposiciones, eso es cierto, porque, por ejemplo, en el Ateneo de Madrid, en pleno centro, hay de repente en una pared una muesca y tú cuando lo abres hay un muro de ladrillos que eso esconde pues un pasadizo secreto que supuestamente lleva al Palacio de los Diputados, pero es una suposición que siempre se ha dado por hecha, pero nadie lo sabe porque no se puede entrar, no se puede visitar y nadie lo ha recorrido desde hace pues un siglo casi. Y claro, pues es ese Madrid oculto, pero que ahí está enterrado y de momento no hay ningún proyecto tampoco pues para desenterrarlo y hacer un museo subterráneo, que a mí me atrae. O sea, yo escribí esta novela ha sido sacar a jugar a mi niño interior, porque desde pequeño pues estos ambientes subterráneos siempre me han dado, sí, cierto miedito, no nos vamos a mentir, pero también cierta fascinación, ¿no? De decir, wow, bajo mis pies hay aquí un túnel de repente deshabitado y abandonado. Hace poco salía el Metro de Madrid, hizo en su cuenta de redes sociales un vídeo enseñando un pasillo que tienen abandonado de Noviciado a Plaza España. Y claro, me despertaba fascinación, ¿no? Pensar que cuando yo recorro esa calle muchas veces a la semana estoy pisando un túnel subterráneo deshabitado desde hace mucho. Uh-huh. Joder. ¿Cómo es tu proceso de escritura? ¿Cuándo estás creativo? ¿Cuándo te pones frente a un ordenador con el Word en blanco? O a lo mejor, no sé, si escribes con un papel, no tengo ni idea. Pero ¿cuál es tu proceso más tranquilo para poder imaginarte y poner en marcha todas estas ideas y que tengan un sentido? Yo soy un escritor de largo aliento. Es decir, soy bastante lento escribiendo. Sé que solo hace año y medio que saqué mi primera novela, pero esto tiene un poco de trampa y es que esta novela llevo trabajándola 3 años, pero 3 años de ejercicio físico, de sentarte y escribir cada día, tomando apuntes y confeccionando la historia en tu mente desde mucho más anterior. Claro, lo que me dices de cómo son las escrituras, sí. Es un trabajo al final. Siempre intento recordarme que esto es un oficio y como tal me obligo a ponerme delante del ordenador X horas al día, lo que sea. Cada momento personal pues es más difícil o menos complicado ponerse ante el ordenador, pero sí que tener bien presente que hace falta pues compromiso. Sobre todo una vez te lanzas a la escritura, salvo que pase algo gordo, intentar pues mantenerte fiel al proyecto e intentar pues cada día sentarte a escribir. Y tiene todo el sentido del mundo, porque claro, la historia es verdad que es bastante intensa, tiene saltos al pasado, varias tramas entrelazadas y sobre todo una tensión que no te deja soltar el libro. Pero claro, también hay mucha verdad, hay mucha emoción, porque claro, detrás de tanta oscuridad hay personajes que sienten, que sufren, que luchan por entender. A mí me gustaría saber, Toni, cómo consigues que esa parte más humana no se pierda entre tanta acción y misterio. ¿Cómo mantienes el alma de la historia viva mientras nos llevas por el thriller tan potente y tan maravilloso? Sobre todo teniendo en cuenta que le pasan las cosas a los personajes, ¿no? Porque, a veces es fácil que las peripecias te hagan olvidar
que eso le ocurre a alguien. Y no, a mí me gusta, la literatura que a mí me gusta es el de los personajes, también el de la trama, y me gusta pensar en una trenza que se confecciona entre trama y personaje. Claro, hacer personajes reales, esto significa con sus aristas, con sus sombras, que sean personajes cotidianos como podríamos ser tú y yo o los conocidos, pero a los cuales les pasan cosas extraordinarias, ¿no? Hay que llevarlos al límite porque al final es verdad que es una historia de ficción, una trama de entretenimiento, un thriller, pero que puedan ser personas reales, que tú los sientas vivos. Para mí eso es muy importante. Nos tienes enganchados. Y otra cosa, por ejemplo, que me llama mucho la atención, que yo considero que es uno de los grandes aciertos, ¿no? Es que ni siquiera los buenos son tan buenos ni los malos son tan obvios. Desconozco el papel que juega la ambigüedad, sobre todo la ambigüedad moral en tus personajes, porque te atrapan, porque te cuentan historias que cuando empiezas a leerlo dices, oye, es que esto me interesa. Sí, yo creo que porque, bueno, lo que decíamos, ¿no? La realidad al final son matices de grises, cuesta mucho en el día a día sortear las olas de la vida cotidiana. Y claro, es muy fácil perderte, es muy fácil dar un paso en falso. Yo una de las cosas que tenía muy presente desde el principio de la escritura, me hacía una pregunta, ¿no? ¿Es posible seguir siendo buena persona tras la lucha contra el mal? Es decir, ¿se puede salir indemne de la lucha contra el mal? ¿Ser buena persona pese a todo y contra todo? Y esa es una pregunta a la cual aplico a Arturo Yanni, que es el policía novato idealista, pero también a Tania Bilbao, ¿no? Que es más una policía más experimentada, de unos 50 años, que encima está pasando a nivel personal un momento tremendamente complicado, porque se está pasando por una separación, su hijo menor de 8 años se ha ido a vivir con el padre, y ella se siente como muy culpable, ¿no? Porque la sociedad te dice que el cliché es al revés, ¿no? Que los niños se tienen que quedar con la madre, pero ella es consciente de que es una inspectora de policía de homicidios que está muy ocupada y que sin embargo pues su exmarido podrá conjugar mejor la crianza con el trabajo. Claro. Pero es que además Tania tiene un hijo mayor de 21 años que es adicto a la droga y eso pues la pone, bueno, en situaciones muy complicadas, ¿no? De cómo sobrellevas el dolor inmenso de amar a un adicto y después tienes que hacerte cargo de una investigación policial, ¿no? Con la responsabilidad que eso genera de no solo el tener que cerrar una herida en una sociedad, sino además pues tener que liderar a un equipo humano y todo ese estrés que conlleva el día a día. Y esa era una de las grandes preguntas, sí. Claro, me está preguntando Elena Moya, que nos está escuchando desde Rivas Vacia, Madrid, en la Comunidad de Madrid. Dice, Pulpo, yo también soy ponedora. Tiene muy buena pinta este libro. Dice que parece que está sacado de ciencia ficción o de una historia absolutamente real. Hombre, aquí, Tony, yo pienso que, claro, tú viniendo del cine, yo creo que se plasma en esta obra, ¿no? Porque la novela es que es muy visual. Fíjate lo que te acaba de decir Elena, ¿no? Yo no sé si la escribiste pensando también en una posible adaptación audiovisual. ¿Pensaste en eso? No, te lo confieso y te soy totalmente sincero. Yo cuando se me ocurre una historia pienso, ¿cuál es el medio más idóneo para esta historia? Claro. Y yo si hubiese pensado que Atrapada en la oscuridad era mejor como serie o como película, hubiese escrito un guión de largo o un guión para una miniserie o una serie. No, yo cuando se me ocurrió Atrapada en la oscuridad vi claro que tenía que ser una novela por cierto... Bueno, creo que es desafiante, sí. Es compleja la historia y los personajes y me apetecía pues escribir la novela, no escribir el guión. Eso es otra cosa, eso es otro tema, si en un futuro próximo pues se adapta. No tengo nada en contra de las adaptaciones y bueno, pues está bien, ¿no? Soy consciente también, soy realista, vivimos en el mundo en el que vivimos y me hago cargo de que cuando se adapta una novela pues ayuda a la promoción de la novela, a darla a conocer. Claro. Entonces, pues bueno, no tengo nada en contra, pero no me quita el sueño. O sea, y lo digo totalmente de verdad, creo que Atrapada en la oscuridad es una novela y yo soy el autor de la novela y me muestro muy satisfecho y contento con el resultado. Qué bien, pues espero, Elena, que te haya respondido, Tony, a la duda y sobre todo a la incertidumbre que estás mostrando mientras escuchas Poniendo las calles aquí en COPE. Ya para finalizar, Tony, esto es importante, ¿no? Madrid, ¿no? Pues la UDEP, que es la Unidad de Asuntos Internos, una de ellas. Has documentado con mucha precisión el mundo policial. Aquí nos escucha muchísima policía, muchos guardias civiles, muchos militares, muchísimos vigilantes. A mí el mundo de la seguridad me apasiona, lo valoro muchísimo, ¿no? ¿Qué tipo de investigación hiciste para
lograr ese nivel de detalle plasmado en Atrapa en la oscuridad? Pues sobre todo leer mucho y ver mucho. Para mí es importante mostrar a los policías porque, tal y como dice Lorenzo Silva, hay dos tipos de países. Un país donde cuando te ocurre algo, lo primero que haces es llamar a la policía, y otro tipo de países que cuando ocurre algo, los últimos a los que quieres ver es a la policía. Y por suerte vivimos en un país que con sus muchos fallos, con sus muchas cosas a mejorar, por supuesto, aún se mantiene en el primer grupo, ¿no? Cuando te ocurre algo, pues llamas a la policía. Y mira, te lo digo de manera personal, hace poco, este mismo fin de semana, hubo un acontecimiento en mi escalera de vecinos y enseguida, en cuanto vimos aparecer a los uniformados, hubo algo que no es mental, algo que es físico, que el cuerpo se destensó, hubo claro. Un uff. Y ahí te das cuenta, ¿no?, del enorme valor que es el tema de la policía, que son la primera línea del sistema y del bienestar a los ciudadanos. Y que es cierto que es muy triste porque a veces en los medios salen pues las ovejas negras, en la policía, también en el periodismo, ¿no? Porque al final en cualquier oficio siempre hay ovejas negras. Efectivamente. Pero no es la mayoría. A mí sí que me gusta eso siempre tenerlo en mente, de que la inmensa mayoría de cuerpos del Estado son gente con vocación y que realmente sí que tienen en mente el papel de servidores públicos. Desde luego que sí. ¿El verano es un buen momento para leer? Quiero creer que sí. Yo es verdad que soy un lector muy devorador de libros todo el año porque es como mi gran amparo, la lectura. Qué bueno. Pero soy consciente de que hay gente pues que en el día a día se le hace imposible y cuesta arriba, y que igual en verano tienen ese momentito, esos 15 días, ese mes para zambullirse en las páginas de una novela, y ojalá pues le den la oportunidad a esta novela. Ojalá. Qué grande. Pues Toni Sánchez Bernal, no nos conocíamos físicamente, no habíamos tenido la oportunidad de charlar tranquilamente en la radio. Para mí es un placer que los autores con éxito, los productores, los realizadores, los directores, como tú, se acerquen a un programa de radio para contar su nueva obra, ¿no? Y yo creo que aquí lo celebramos y siempre le damos mucha visibilidad a la literatura, sobre todo potente, la que tiene algo que decirnos y que nos quedamos con un buen sabor de boca. Así que, Toni, te deseo un feliz verano, que sigas triunfando y que cuando tengas un nuevo alumbramiento, pues que cuentes con nosotros para compartirlo con los ponedores. Te lo agradezco mucho, de verdad. Me ha hecho muchísima ilusión compartir estos minutitos contigo y vaya, ojalá se repita. Normalmente la gente dice al final, yo también soy ponedor. Yo también soy ponedor. Qué grande. Gracias, Toni. Buena madrugada. Los mejores momentos de la radio cuando tú quieras. Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube. Suscríbete. Hay muchas formas de contar la actualidad. Esta es la nuestra. Detrás de cada cartel de cerrado, se alquila, se traspasa, se esconde la historia de una familia. Este verano sigue conectado a la linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7. Y a partir del 31 de agosto, te esperamos en una nueva temporada juntos con Ángel Expósito. Soy Marc Márquez y para proteger mi casa, confío en Verisur. Y es que con Verisur tú también podrás irte tranquilo de vacaciones, ya que con nuestra alarma con cerradura inteligente y cilindro antirrobo de máxima seguridad, protegemos el punto más vulnerable de tu casa, la puerta, siendo capaces de detectar cualquier intruso antes de que entre. Por eso confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Llama a Verisur al 900-666-777. Verisur. No te pensarás que las calles se ponen solas, el repartidor despertó antes que las farolas, Ángel y su pan llevan ya en pie unas cuantas horas y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas mientras duermes hay tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda, que mientras tú sueñas hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda, que mientras tú sueñas hay
Seguimos poniendo calles en COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor y sabes que la radio no para. Los ponedores lo sabéis perfectamente. Cada noche preparamos un montón de temas para ti, pero no hay que olvidar que durante el resto del día nuestros compañeros hacen lo mismo y ofrecen una programación muy completa. Nosotros lo recuperamos y merece la pena que estés atento. Aquí los ponedores somos solidarios con los compañeros. Estoy seguro que muchas de las cosas que tiene en casa o que lleva consigo, pues no sé, ropa, juguetes, tecnología, están fabricados en China. Y es que sus productos llevan aquí un montón de años, pero para Occidente siguen siendo grandes desconocidos, ¿no? Y no solo por el idioma, sino por una cultura que es completamente distinta. Yo hoy quiero hablarle de cómo se hacen negocios en China. Y le voy a poner un ejemplo. Los chinos suelen pensar siempre a largo plazo, o eso tengo entendido. O sea, si usted es empresario y quiere fabricar pantalones en China, pues usted contacta con un empresario de allí. Él no fabrica pantalones, pero va a buscar a la persona que lo fabrique mejor y que le dé el mejor precio posible. Organizará una comida para ponerles en contacto y después saldrá de la operación. Pero saldrá sin nada a cambio, porque no lo hacen por una comisión. Y esto aquí nos llama la atención, ¿verdad? Lo que hace este empresario chino es ayudarle, porque el día de mañana usted podrá hacerlo por él. Le deberá un favor, ¿no? Y cuanto mejor le vaya a usted, más posibilidades tiene él de lucrarse de ese favor. Le voy a presentar a Antonio Liu Yang, que nació en Pekín, llegó a España, tengo entendido, con 10 años, porque su padre, chino, vino con unos cuantos antes para establecerse y hacer negocios aquí. Antonio, muy buenas. Muy buenos días. Qué historia más bonita has contado. Oye, llamarse Antonio en China sí que no es muy común, ¿no? Nada común. Si yo vine en 1990 y lo primero que me hicieron es darme un taco con nombres, un taco de folio con nombres para elegir. Sí. Yo solo quería jugar afuera con los colegas y de la primera hoja no pasé. Por eso me quedé con Antonio. Y eso, Alberto, que era 1990. Si llegó a llegar ahora, en 2026, me hubiera puesto el Brian. ¿No? ¿Me estás diciendo, ¿no?, que de verdad te llamas Antonio porque es el primero que había en el taco de folio? Uno de los primeros. Alberto, iba a decir Alberto como todo, pero digo, Alberto iba a R. O sea, bueno. era difícil al principio. Y dije, Antonio. Qué bueno. Oye, una buena forma de entender el largo plazo y la camaradería entre chinos es la forma en la que tu propio padre se estableció creo que fue Alicante, ¿no? Buscando compatriotas aquí en el territorio, en España. Correcto, él llegó en 1984, estuvo un par de años en Madrid y fue un momento que en Madrid, tú lo sabes, que en verano se vacía. Uh-huh. Y dijeron, ¿a dónde va esta gente? Pues dice, a la costa alicantina. Dice, pues nosotros también vamos para allá. Uh-huh. Y montó una especie de restaurante chino en Cullera, uno de los primeros años, y luego dijeron, no, voy a quedarme por esta zona el resto del año también. Uh-huh. Y ahí traspasamos un pequeño restaurante chino, el típico, ya sabes, Alberto, el de el menú de 7 euros y el chupito de flores al final de cada comida, pues ese teníamos nosotros, el chino de barrio, como digo yo. El chino no, que tú ya sé que eso son cosas modernas. Teníamos el otro, el hortera, el de toda la vida. El de rollito primavera. Exacto, el de rollito primavera, ensalada china con la salsa inventada, arroz tertericia y cerdo agridulce. Fíjate, es el menú que teníamos, a 7 euros, lo teníamos. Mira, precisamente, claro, cuando tú te empezaste a dedicar a esto, te diste cuenta de que hay muy poca información escrita en español sobre las relaciones comerciales con China y porque todo estaba escrito desde el punto de vista estadounidense y porque el chino y el español no se puede traducir de forma literal. Antes de irnos a China, Antonio, ¿sabrías decirme por qué la mayoría de los negocios de los chinos en España son como los que me has descrito, como el que tenía tu padre, que son o bazares o restaurantes? Ahí, Alberto, pues empezamos lo típico, ¿no? Vemos algo que funciona, pues montamos algo parecido y además son negocios, tú lo sabes, que son muy básicos, que no hace falta tener una licenciatura, un graduado para llevar estos tipos de negocios. Y además muchísimos de nosotros seguimos mostrando el precio de las cosas con la calculadora, ¿no? Y al final pues es algo muy fácil con un acceso muy básico. Pero es verdad que la segunda generación de chinos aquí, pues unos son abogados, otros son médicos, otros son raperos. De verdad que hay de todo ya, la segunda generación. ¿Es una impresión mía o cada vez vienen menos chinos a instalarse en España y se van más de los que estaban? Sobre todo me llama mucho la atención, Antonio, que haya tantos pocos chinos de más de 65 años en España, que no sé si es que se llevan aquí 30, 40 años y luego se van a China.
Sí, eso hace la mayoría. Es decir, tenemos un dicho en chino que es luo ye gui gen, que es las hojas del árbol cuando caen vuelven a nutrirse a la raíz del árbol. Y la mayoría de la gente cuando se jubila aquí dice, lo que me queda me voy a China y estoy con los míos. Y el resto de la gente que no optan por esto, como mis padres, se ha quedado aquí jubilado. Mi madre está súper ociosa dando clase de chino a los niños del pueblo y mi padre se va a pescar todas las tardes con la gente. Y es otra forma de vivir. ¿Y es verdad que cada vez vienen menos chinos? O sea, ¿España cada vez es un destino menos atractivo para los chinos? No es que sea menos atractivo, pero esta gente, como decía yo, ¿no? Que no tiene estudios o no tiene grandes capacidades, su tipo de negocio ya no gana dinero con esto. Ahora con todo el tema de Temu, Shein y todo esto, cualquier cosa novedosa lo puedes encontrar por las redes y es mucho más factible compararlo directamente ahí que aquí. Claro. Y luego es verdad que la economía china ha mejorado mucho, por lo tanto muchísima gente opta en emprender dentro de su propio país. Claro. Que no tienes el hándicap del idioma. Claro, claro. Tú llevas más de una década dedicándote a la consultoría para las relaciones comerciales entre España y China. ¿Cuál es la mayor diferencia entre la forma de negociar que tenemos en España y en China? Yo, si tuviera que decidir de una cosa sola, es el entendernos más allá del idioma. Y tú lo sabes, que al final aquí en el currículum, Alberto, ponemos que tenemos el inglés nivel medio alto. Yo lo pongo también. Pero llegamos ahí y dices, ostras, hablamos el Spanglish. Y lo bonito que es el Spanglish, sí. Ole, me gusta. Y claro, y el chino que te mira y dice, bueno, pues yo voy con el Chinglish. Y claro, al final en el medio se encuentra, se entiende, pero muchas veces no son capaces ni uno ni el otro de decodificar realmente lo que ha querido decir. Que eso es un paso más allá de la comunicación, ¿no? No es lo que ha dicho, sino lo que ha querido decir. Y eso nos cuesta barbaridades leer entre líneas. Antes de entrar, estaba escuchando una publicidad que la primera frase era, me tienes contenta. Sí. O sea, ¿me tienes contenta? Cuando mi mujer me lo dice, claro, yo lo pienso, pues si estás contenta, ¿por qué pegas un portazo? ¿No? O sea, porque China es más literal, ¿no? O sea, exacto, hay que leer entre líneas y eso los españoles tenemos esa capacidad. Lo que pasa es que muchas veces un lunes con el piloto automático puesto, ¿no? Con 1000 mails que contestar y dices, vale, pues esto es textual, pero no, hay que leer más allá, leer más allá. Antonio Liu Yang ha escrito, y se lo recomiendo porque vaya a hacer o no negocios en China, es muy curioso conocer más sobre la cultura, ¿no? Tanto empresarial como social de los chinos. Has escrito Cómo hacer negocios en China, que es una guía para españoles que quieran asociarse allí o llevar su empresa, y hay cosas muy curiosas. Hablábamos del lenguaje, ¿no? Un chino nunca te diría que no a algo directamente, ¿no? Esto me encanta. Esto es lo que y además de esto he convertido en un cuadro que tengo en la página 70 del manual, un cuadro con 3 columnas. Uno que dice lo que dicen los chinos, la segunda columna lo que entienden los españoles y la tercera lo que realmente ha querido decir los chinos, ¿vale? Alberto, si te digo yo como un buen chino, lo discutiremos más adelante. ¿Tú qué interpretas ahí? Pues lo discutiremos más adelante. Es que quizás no estás del todo de acuerdo, pero que bueno, que más adelante lo hablaremos. Muy bien, me encanta, porque yo en el libro pongo, aún no han tomado una decisión, que es una interpretación muy textual, pero realmente los chinos te han querido decir, no estamos interesados, pero no queremos romper la armonía. De ahí leer entre líneas. Así tengo 20 ejemplos, con clave de humor, hay que decirlo, o sea, no hay que cogerlo con pinzas. Pero la idea de esto es desarrollar esa competencia intercultural más allá del lenguaje. Y eso se practica, eso son habilidades que se practica. De hecho, todas mis formaciones que yo hago en las grandes empresas, nos centramos mucho en esto. Porque ¿no? en China, en China, Antonio, pesa más un contrato firmado o la cena de la noche anterior, porque en España somos muy de ir al grano, ¿no? O sea, en China es la cena lo importante. La cena, si la cena va bien, el contrato irá bien. Si la cena tú no comes esto, no quieres estar más tarde, que no bebes, que no quieres pasar por el aro, por decirlo de una forma que todo el mundo lo pueda entender, ya nos ha empezado con buen pie. Y claro, yo siempre digo que el contrato que firmas el jueves a las 10 de la mañana en la oficina empieza el miércoles por la noche en la cena. Curioso. Claro. Y Antonio, en España somos muy de interrumpir, lo hacemos sin darnos cuenta, pero no sé si interrumpir a un chino mientras está haciendo negocio está muy bien visto. Yo interrumpo mucho. Ahí es la parte mía española. Te acabo de interrumpir varias veces. Pero al final, Alberto, fíjate esto, nos encontramos cómodos con esta forma de comunicarnos. Tú empiezas una frase, yo te acabo la frase como los enamorados.
súper bien. Tú y yo súper cómodos y la audiencia está súper contenta escuchando esto. Pero claro, esto en un contexto chino es, tú acabas totalmente la pregunta, hay un pequeño silencio y yo repito parte de tu pregunta para decir, oye, he entendido lo que has querido preguntar y empiezo con mi respuesta. Por lo tanto, ahí hay otro ritmo. Pero ¿qué pasa? Que cuando se junta un español y un chino, el problema está ahí. Tú como buen español, digo, encima que al chino le cuesta inglés el chinglish, pues yo acabo sus frases para ayudarle como buena intención. Claro, y el chino piensa, ostras, por poco que hablo, me estás intentando quitar mi turno de palabra. Claro, y ahí empieza el fallo. Tú haciendo algo, pensando que es positivo, y luego resulta que es negativo. Ya. Pues qué curioso. ¿Y la puntualidad cómo se lleva en China? La puntualidad mejor que aquí. Fíjate que aquí esa interculturalidad, ¿vale? Dependiendo de en qué región de España estés, pues el margen de tiempo a lo mejor se acorta o se alarga. Yo hago una formación en Cataluña, más o menos son 5 minutos de cortesía. Lo hago en el País Vasco y en punto ya está la gente mirándome si empezamos o no. Pues si vamos al sur, a lo mejor esa cortesía ya son 15, no te rías, pero ya son 15. Es verdad. Y no pasa nada. Y entramos riéndonos, un cachondeo, ¿no? Al final, ya me dijo un amigo, muy buen amigo sevillano, me dice, es que parece que estemos de cachondeo, pero es que hacemos las cosas con alegría y llegamos al mismo objetivo que vosotros, amargaos. Me decía a mí. Yo, pues también tienes razón, hay que reconocerlo. Oye, y Antonio, esto es, por ejemplo, en España, para mí, o por lo menos me resulta raro que tú a un constructor, ¿vale? O eres promotor inmobiliario o eres arquitecto, te ha contratado un cliente y estás buscando a una promotora, ¿no? Para que te haga la obra y tal. Pues es muy raro que tú regatees el precio que te dé la promotora. Si no te gusta el precio y las condiciones, pues lo más normal es que te vayas a buscar otra. ¿Regatear es algo en China o es de mala educación? Eso lo llevamos en la sangre. Cualquier cosa. De hecho, hay una anécdota que es la madre de una amiga mayor, que no hablaba nada de castellano, llegó aquí y en una gran superficie, sin mencionar nombres, pues quería comprar una nevera para su casa de aquí, ¿no? Y yo estaba intérprete ayudándole. Y cuando dijo el precio, la aceptó y tal, pero antes de pagar me dice, oye, dile que me regale algo, cualquier cosa, una alfombra, una alfombrilla, lo que haya, lo que sea para llevarse. Digo, señora, no me hagan pasar vergüenza, que esto aquí no se hace. Y me miraba como que, ¿no quieres traducirlo? Digo, no, es que realmente eso no se lleva aquí en España. Oye, ¿y cómo funciona el ocio en China? Es decir, ¿qué importancia se le da al ocio? Y me gustaría que me hablase un poco de los horarios de trabajo, ¿no? Y de cómo es el trabajo para un chino, el trabajo y el ocio. Es que tengo que volver al tópico, ¿no, Alberto, de trabajar como chinos? Sí. Esto es la realidad. Es que la sociedad va muy rápido, con ritmo frenético, y todo el mundo está haciendo más de lo que puede aguantar. De hecho, hace un par de años, la famosa frase de trabajar de 9 de la mañana, 9 de la noche, 6 días de la semana. O sea, hay gente que hace este turno. Y, por supuesto, los nuevos chinos, los más jóvenes, ya no quieren hacer ese turno, ¿no? Pero la mayoría sigue con esto. De hecho, hay un documental en Netflix, se llama American Factory. Creo que era una entrevista de un obrero chino que está en Estados Unidos, y el de Estados Unidos dice, con toda la alegría del mundo, dice, mira, es que aquí solo tenemos jornadas de 8 horas. Y el chino le contesta, si yo tuviera una jornada de 8 horas, me buscaría otro trabajo por las tardes. Fíjate. Es que tal cual le salió del alma, ¿sabes? Que al final esa es la realidad. Ahora hay una cosa, Antonio, que para muchas empresas les está siendo complicado encontrar perfiles jóvenes, porque cuando ofrecen las condiciones de trabajo o cuando estás en las entrevistas, como que ha cambiado un poco la cultura, ¿no? Y el joven pregunta, oye, ¿cuántas horas de teletrabajo voy a tener? ¿Cómo voy a poder conciliar? Que para mí eso es muy importante. Es decir, como que anteponen la calidad de vida y la conciliación con tu vida social para encontrar un trabajo. ¿Eso se entendería en China? Sí, con los nuevos sí. Cuando digo nuevos, ya son gente que ha nacido a lo mejor después del año 2000. ¿Vale? Para la gente que nosotros somos millennials, ¿no? Por decir algo. Los que hemos nacido en los 80, los 90, en nuestra mente era trabajar y trabajar. Ahora con la nueva generación, uno, sus padres ya han trabajado lo suficiente, dos, tiene un futuro más o menos garantizado, y tres, se da cuenta que la vida no solo es trabajar. La vida ya es elegir lo que te gusta hacer. Pero claro, esto es en la punta del iceberg. Son 1.400 millones de personas, a lo mejor no llega ni el 1% que está pensando en esto. Claro. Y el resto seguimos con la cabeza agachada, haciendo trabajo como toca, ahorrando, comprándose una casa, un coche,
y sobreviviendo con lo que tenemos. Me gustaría, para terminar, Antonio, que me dieses, así como aquí tenemos el estereotipo que muchas veces se acierta y no se acierta, pero bueno, el estereotipo del chino que trabaja mucho y que está todo el rato con su familia, ¿cuál es el estereotipo que se tiene del trabajador español en China? En China, mira, en las empresas mixtas que yo estoy haciendo formación, o sea, que tienen equipo español y equipo chino, envidia mucho de cómo sí que está haciendo bien el balance entre trabajo y vida, ¿no? El work-life balance. Que al final esto es lo que más envidia le da a la gente profesional que está trabajando con en equipos, ¿no? de España, de Brasil, en China, y de repente se da cuenta que en España se vive muy bien, saca adelante el trabajo, el equipo, lo que decíamos antes, ¿no? Con una más alegría que otra cosa, y realmente puede combinar esta parte, ¿no? La vida personal y la parte del trabajo. Y esto le da mucha envidia, sobre todo en los casos que yo he tocado. ¿Vale? Y es algo que tenemos que aprender muchísimo, ¿no? De la vida, que no solo es vivir, sino no es al revés, ¿no? No solo es trabajar, sino también hay que vivir. Claro. Oye, qué gusto hablar contigo, Antonio. Déjame que le recuerde a la gente que te llevan llamando Antonio un rato, pero que eres chino, es decir, que te llamas Antonio Liu Yang. Antonio, lo leíste tú de un taco de sobre, y que has escrito un libro fantástico, muy curioso y muy divertido además, que es Cómo hacer negocios con China. Y te agradezco muchísimo que hayas venido hoy al programa, y me encantaría que fuese viniendo de vez en cuando, cada vez que tengamos que hablar de China. Pues cualquier cosa cuento conmigo, y además montamos una especie de humor aquí, que hay que hablar con alegría y humor, que la gente se entretenga, por favor, que no es tanta solo lo serio, lo malo cuando sale China a los medios, ¿no? También hay que tomárselo con humor. Di que sí, Antonio. Te mando un abrazo muy fuerte, amigo. Venga, muchas gracias. Un abrazo. Escuchas Poniendo las calles. Con Carlos Moreno, El Pulpo. COPE. Estar informado. Testigos de la fe. La vivencia de los cristianos en COPE.
Carlos Mora, postulador de la causa de beatificación de Sebastián Gallá. Yo que he intervenido a veces en algunas tesis doctorales, te puedo decir que es más exhaustivo o más pitijoso, por decirlo así, el tema esto de las causas de santidad. Es una persona que su principal misión en la vida, o así lo consideró él, es acercar a gente a Jesucristo, para que puedan ser felices en su vida, a pesar de las dificultades que tenemos todos, ¿verdad? Y una persona de una humildad tremenda, porque era consciente que a pesar de todo el esfuerzo que podemos hacer por evangelizar, todo está en manos de Dios.